España reporta hoy la muerte de 462 personas en las últimas 24 horas, llegando a 2.000 víctimas fatales. El país pide a la Unión Europea que hoy reúna a sus miembros virtualmente un plan Marshall que sea la mayor movilización de recursos de la historia. El país con más muertos por coronavirus en el mundo, Italia, inicia hoy con la suspensión de toda actividad productiva, excepto lo esencial para disminuir la propagación, que en las últimas 24 horas deja otros 651 muertos. Rusia y Cuba enviaron personal médico para ayudar en la lucha italiana. Tenemos reporte desde Roma con las últimas medidas. En el continente americano, el coronavirus deja ya más de 500 muertes. La mayoría de fallecimientos son en Estados Unidos. Donald Trump activó en 3 estados la Guardia Nacional. Mientras tanto, en Ecuador, el número de muertos se duplicó en 24 horas. Tenemos reporte desde Quito. Hola, ¿cómo están? Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Hoy lunes, muchas gracias por comenzar su día con nosotros. Sean bienvenidos. Iniciamos este informativo actualizando las cifras de coronavirus alrededor del mundo. Y es que el número de contagiados asciende a 349.211 en el planeta. Entre ellos se han recuperado 100.165 y hay 15.308 muertos. Donde se dispararon las cifras también es en España. El gobierno anunció la muerte de 462 personas en las últimas 24 horas, llegando a 2.000 víctimas fatales. El país pide a la Unión Europea un plan Marshall que sea la mayor movilización de recursos de la historia. Nuestra corresponsal en Madrid, Rosa Pérez, nos dio los detalles. 2.182 personas son las fallecidas ya por problemas derivados de infección por COVID-19. Es una cifra que acaba de dar a conocer el Ministerio de Sanidad, al mismo tiempo que ha informado de que el número de personas infectadas y detectadas en España supera las más de 33.000. También ha dado a conocer el número de 3.300 personas recuperadas, lo que sin duda es una buena noticia, a pesar de que esta cifra no llegue a superar el número de nuevos infectados. Todas estas informaciones se conocen hoy después de que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informara de que el Ejecutivo pretende alargar el estado de alarma al menos hasta el 11 de abril. Para hacerlo necesita la aprobación del Congreso, que se va a reunir este próximo miércoles. Sin embargo, esta prórroga del estado de alarma implicaría evidentemente también una prórroga del confinamiento, y lo que está por ver es si este confinamiento hasta mediados de abril va a acabarse entonces o va a alargarse, ya que por ese momento se espera también el pico de contagios. Italia ha suspendido temporalmente toda actividad productiva excepto lo esencial para disminuir la propagación de la pandemia, que en las últimas 24 horas deja otras 651 personas muertas en este país. Ya son más de 59.130 contagios y 5.476 muertos. Rusia enviará a Italia 8 brigadas de médicos, virólogos y enfermeros que se suman a los 50 doctores y enfermeros cubanos que ya habían llegado para ayudar al país a luchar contra el COVID-19. Nuestra corresponsal en Roma nos detalló las últimas medidas implementadas del gobierno italiano. Inicia una semana crucial en Italia. Mañana martes se cumplen 2 semanas desde el inicio del confinamiento nacional y 2 semanas corresponden al periodo de incubación del coronavirus. Entonces hay gran expectativa por ver cuál será la evolución del contagio en los próximos días, por ver si se inician a dar los resultados de las medidas drásticas decididas por el gobierno italiano. El último balance del número de víctimas y de contagios en Italia muestra una leve deceleración entre las jornadas del sábado y del domingo. Este domingo se registraron 651 decesos por coronavirus en Italia, un número altísimo, pero que a la vez corresponde a 142 muertos menos con respecto a la jornada del sábado, cuando se había registrado un récord de 793 víctimas. Paralelamente, el número de contagios sigue aumentando entre el sábado y el domingo, pero a un ritmo menor. Esta es la primera señal esperanzadora desde el inicio de esta crisis sanitaria, pero en rueda de prensa los responsables de la Protección Civil italiana no cantaron victoria, dijeron que hay que ver si estas tendencias se consolidan los próximos días y exhortaron a los italianos a seguir aguantando, a seguir respetando las medidas de confinamiento.
El coronavirus sigue su expansión por el continente americano con más de 500 muertes. La mayoría de fallecimientos son en Estados Unidos, donde también siguen incrementándose los contagios. El presidente Donald Trump puso a disposición de los 3 estados de Washington, Nueva York y California la Guardia Nacional. Estos 3 estados son los más afectados en este país. Otros países del continente americano registraron aumentos considerables de casos. República Dominicana casi duplicó de un día a otro los contagios, con 202 confirmados y 3 muertes, lo que llevó a reforzar las medidas de aislamiento. En Brasil, donde también se aceleran las cifras, se prevé que el número de casos siga aumentando de forma exponencial entre abril y junio. Y es que según datos oficiales, el número de muertes subió un 39% en 24 horas. Hay 25 muertes al momento y unos 1.604 casos. En Ecuador hay casi 800 personas con coronavirus y el número de muertos se duplicó en 24 horas hasta los 14. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos reportaba las medidas recientes tomadas por el gobierno. Nuevas medidas que se empiezan a conocer a partir del día de hoy. Se espera que el vicepresidente de la República de igual haga un anuncio. Ha dicho el día de ayer que 3 provincias ya son muy frágiles y por ello mantienen en este momento un toque de queda y no se puede mantener el cerco epidemiológico. De igual forma también empiezan a conocerse nuevas medidas como esta restricción vehicular, de forma también la restricción para ingresar a los comercios. Uno va a los comercios y ellos realizan todo un protocolo como lavado de manos, desinfección. También para poder ingresar debe presentar uno el número de cédula de identidad para poder ingresar a estos comercios. También los trabajadores de farmacias y los supermercados mantienen todo un protocolo como la protección de las mascarillas, la protección de las manos, inclusive no llegan a establecer contacto a la hora de pagar. Debe ser la misma persona la que presente sus métodos de pago, pero también se conocen que se empiezan a aislar algunas provincias como en toque de queda. Ya conocimos el día de ayer que hay 3 provincias que mantienen un toque de queda a partir de las 4 de la tarde. No así las demás provincias del territorio nacional. Por ejemplo, el toque de queda rige a partir de las 7 de la noche. Pero también se conoce que el alcalde de Quito específicamente ha presentado una serie de propuestas mucho más restrictivas, como se pretende limitar inclusive el tránsito vehicular, de igual forma el tránsito libre desenvolvimiento de personas para extenderlo durante las 24 horas del día. Todas esas medidas serán anunciadas el día de hoy. Recordemos que el último informe que expresaba el Ejecutivo Nacional daba cuenta de aproximadamente 800 personas y 14 fallecidos. Todo esto solo en 24 horas. Así que se espera, lo dijo, que a partir del día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, inclusive estaría ofreciendo un nuevo informe con medidas más restrictivas. Ha dicho que esta semana será contundente, será la más difícil, según lo ha dicho, para aumentar las medidas de protección. Nos acompaña Óscar Franco, epidemiólogo, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, de donde es profesor, al igual que en Harvard y en la Universidad de Erasmo de Rotterdam en Países Bajos, y asesor científico de France 24. Buenos días, doctor Franco. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo van los avances con el tratamiento? Tenemos más de 20 estudios a nivel del mundo evaluando diferentes tipos de tratamiento. Por ahora no tenemos ninguna evidencia conclusiva, pero sí tenemos, por ejemplo, el Remdesivir, que es una droga que se ha reportado que puede tener efectos positivos. Pero la evidencia, como les digo, todavía no la podemos concluir como un efecto que pueda ser recomendado aún. Sí, doctor, hemos oído directamente del presidente Donald Trump acerca de la cloroquina. ¿Podría tener un efecto? Sí, tiene muchísimo sentido lo que dice Trump, por lo que ha hipotetizado Trump y lo que se ha dicho antes. El mecanismo de la cloroquina, que es una droga que conocemos desde 1940, va a través del receptor que utiliza el virus para poder invadir. Ahora, el problema que tenemos con la cloroquina es que es una droga que se utiliza también para tratar la malaria y el lupus. Y estamos escasos en esa droga. La gente la está comprando, se la está llevando y la necesitamos también para otras personas. Entonces puede que funcione, pero por favor no la compren porque puede ser tóxica y si no la necesitan, no la tomen. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones de prevención para las personas que deben salir de sus hogares todos los días? ¿Qué medidas deben de tomar, por ejemplo, regreso a sus casas?
Todavía no tenemos una estrategia para esto, pero yo recomendaría utilizar el sentido común y utilizar la mayor precaución posible. Entonces, cuando lleguen a sus casas, lo que yo haría sería cambiarme de ropa, limpiar las superficies de la cartera, del bolso, de las cosas que llevamos y lavarme las manos muy bien con jabón y mantener cierta distancia social, como habíamos hablado del aislamiento social, 2 a 3 metros de distancia de las personas, que es importante para evitar el contagio. Y para los que están afuera, doctor, por ejemplo, el caminar por la calle, tomar un taxi, ¿qué recomendaciones podrían haber? Sí, tratar de evitar el transporte público masivo, tratar de caminar y tratar de evitar estar muy cerca o caminar muy cerca a otra persona, guardar esa distancia de 2 a 3 metros. Muchas gracias por esta comunicación y sus recomendaciones, doctor Oscar Franco. Él es epidemiólogo y asesor científico de France 24. El continente africano no se ha librado de la pandemia. El multimillonario chino, Jack Ma, ha enviado un paquete de cuidados que incluye más de 6 millones de suministros médicos a Addis Abeba. Esto para ser distribuidos a los países necesarios. Mientras tanto, varios países han puesto en marcha reglas más estrictas para prevenir la propagación del virus. Kenia y Ruanda, por ejemplo, se encuentran entre un puñado de naciones que el domingo endurecieron sus medidas de contención. La incomprensión y la rabia reina entre estos comerciantes del mercado keniano después de que la policía los dispersara con gas lacrimógeno, en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus, después de que el número de casos aumentara de 8 a 15. El domingo, el gobierno anunció el cierre de un mercado abarrotado en la ciudad de Kisumu, dejando a sus vendedores sin su única fuente de ingresos. El gobierno no pidió golpear a la gente, solo ordenó que se mantuvieran las distancias. Pero aquí traen a la policía para golpear a la gente que no hizo nada malo y solo están vendiendo sus mercancías. Después de que nos echen, nuestros arrendadores no querrán saber que no hay dinero, que el cierre por el coronavirus afectó nuestros trabajos, además de que los niños han vuelto a casa de la escuela. ¿Cómo les darán de comer sus padres? Las autoridades kenianas también anunciaron varias restricciones, cerrando bares, restaurantes, deteniendo los servicios religiosos y paralizando todos los vuelos comerciales internacionales al país a partir del miércoles. En la cercana Ruanda, las autoridades impusieron algunas de las más estrictas medidas contra el coronavirus en África. Se prohibieron los movimientos innecesarios, solo se permiten los viajes por motivos de salud, alimentación y banca. Las fronteras del país están selladas, excepto para las mercancías, el cargamento y los ciudadanos que regresan, que serán sometidos a cuarentena de 14 días a su llegada. Aunque el nuevo coronavirus fue relativamente lento en llegar al continente africano, el virus está ahora presente en al menos 43 de sus 55 países, con más de 1.100 casos confirmados. Plácido Domingo y Harvey Weinstein tienen coronavirus. El tenor español anunció que ha dado positivo en COVID-19 tras hacerse la prueba debido a síntomas de tos y de fiebre, aunque Plácido Domingo sí añadió que goza de buena salud. Por su parte, el famoso exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, también dio positivo a la prueba en la prisión de máxima seguridad ubicada en Olden, en Nueva York, donde está condenado a cumplir 23 años de cárcel por delitos sexuales. Es uno de 2 reclusos que han arrojado positivo al COVID-19 en esa prisión. Y en momentos en que se registran combates en Kabul, golpeado por una crisis interna y por la propagación del nuevo coronavirus, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llegó por sorpresa a Afganistán este lunes por la mañana. Pompeo llega en medio de la crisis política desatada entre el presidente afgano Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, el segundo candidato más votado en las pasadas elecciones presidenciales y que no ha reconocido todavía los resultados de esos comicios. Y también en medio de una gran incertidumbre respecto a las futuras negociaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano. Así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. También los invitamos a que visiten nuestras plataformas digitales. Les ofrezco, por ejemplo, nuestro sitio web france24.com. El día de hoy tenemos en la principal nota: Italia ya registra 5.476 víctimas mortales. Todo sobre el coronavirus se lo estamos reportando en nuestra página web y también en nuestras plataformas digitales. Nuevamente, muchas gracias por comenzar su lunes con nosotros. Siga con mucho más en France 24. Disfrute de su día.